Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque lo que está pasando entre México y Estados Unidos en este momento es la crisis diplomática más intensa de los últimos años. Y está ocurriendo en el peor momento posible. A 13 días de la reunión del TMEC, que va a definir el futuro económico de México. Trump no está atacando a México por un solo frente. Está atacando por 5 frentes al mismo tiempo. Los 53 consulados mexicanos bajo revisión. El gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico. 2 agentes de la CIA muertos en Chihuahua. Las declaraciones de que los cárteles gobiernan México. Y la amenaza de operaciones militares terrestres si México no actúa. 5 golpes simultáneos diseñados para llegar al 25 de mayo, con México en posición de rendición. Y Sheinbaum les está cerrando todos los frentes al mismo tiempo. Lo que está pasando no es una escalada diplomática normal. Es una estrategia calculada de presión máxima que Washington está ejecutando con precisión quirúrgica. Cada uno de los 5 frentes de presión tiene un objetivo específico. Los consulados amenazan a los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que dependen de esas oficinas para sus trámites más básicos. Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa buscan vincular al partido gobernante con el narco y forzar a Sheinbaum a actuar contra sus propios aliados. Los agentes de la CIA en Chihuahua establecen el precedente de operaciones americanas en suelo mexicano sin autorización. Las declaraciones sobre los cárteles gobernando México justifican narrativamente cualquier intervención futura, y la amenaza de operaciones terrestres pone a México en posición de tener que defender su soberanía con hechos y no solo con palabras. Quédate hasta el final porque, en este video, vamos a explicar exactamente cómo funciona cada uno de esos 5 frentes de presión, qué está haciendo Sheinbaum para cerrarlos uno por uno, y por qué la estrategia mexicana, que muchos llaman de cabeza fría, está siendo más efectiva de lo que Washington esperaba. Para entender lo que está pasando, hay que empezar por los consulados, porque es el frente de presión que más directamente afecta a millones de mexicanos, comunes y corrientes que no son políticos ni funcionarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en el país en medio de las crecientes tensiones entre los 2 países norteamericanos. La revisión podría llevar al secretario de Estado Marco Rubio a considerar ordenar el cierre de algunos consulados. 53 consulados. México tiene la red consular más grande de cualquier país extranjero en territorio americano. Y esa red no es un aparato político. Es el sistema de protección de 40 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Cuando hay una redada migratoria y un mexicano es detenido, llama al consulado. Cuando un mexicano necesita un acta de nacimiento para que su hijo tenga doble nacionalidad, va al consulado. Cuando un mexicano en Estados Unidos necesita un abogado porque no habla inglés y el sistema judicial americano lo tiene en desventaja, el consulado le consigue uno. Sheinbaum respondió con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. No tenemos ninguna información, y no tendría por qué ser porque los consulados son muy respetuosos de la política de Estados Unidos. Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falsa. Cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, el consulado tiene la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyar. Pero hay algo más en la revisión de los consulados que es importante entender. El antecedente más cercano que ofrece Washington data de 2020, cuando ordenó el cierre del consulado chino en Houston por acusaciones de espionaje, y de 2017, cuando clausuró el consulado ruso en San Francisco. Que México sea ahora objeto de un tratamiento comparable al que se ha dado a potencias adversarias no pasa desapercibido en Ciudad de México. Washington está poniendo a México en la misma categoría que China y Rusia. Y eso dice más sobre la estrategia de presión americana que cualquier declaración oficial. El segundo frente es el gobernador de Sinaloa.
El Departamento de Justicia americano acusó formalmente al gobernador Rubén Rocha Moya y a 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones representan un duro golpe, no solo para el gobernador, sino también para Sheinbaum y el partido gobernante al que ambos pertenecen. La propia presidenta encaró la situación señalando que la Fiscalía General de la República revisará las solicitudes de detención con fines de extradición enviadas por Estados Unidos y actuará contra Rocha solo si considera que hay evidencia suficiente para ello. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Esa respuesta es jurídicamente sólida y políticamente inteligente. México no está protegiendo al gobernador. México está exigiendo que el proceso se haga conforme a la ley mexicana y con evidencias que soporten una acusación formal en el sistema judicial mexicano. Eso no es obstrucción. Es el ejercicio del Estado de Derecho que México tiene la obligación de aplicar. Y le cierra a Washington el argumento de que México está protegiendo a criminales porque la respuesta es: si tienes pruebas, dánoslas y actuamos. Pero no vamos a actuar basándonos en acusaciones políticas sin respaldo probatorio. El tercer frente son los agentes de la CIA en Chihuahua. En abril, un operativo antidrogas reveló la presencia de agentes de la CIA sin conocimiento previo del gobierno federal mexicano. 2 agentes estadounidenses murieron en un accidente vehicular cuando regresaban de esa operación en el municipio de Morelos, Chihuahua. El escándalo derivó en investigaciones de la Fiscalía General de la República por posibles delitos contra la seguridad nacional. Ese operativo establece un precedente peligroso. Si Washington puede operar en suelo mexicano sin autorización del gobierno federal, y lo único que pasa es que México pide explicaciones, entonces la barrera para operaciones futuras se vuelve mucho más baja. Sheinbaum entendió eso y exigió explicaciones formales. No aceptó la narrativa de que fue un accidente de coordinación. Lo trató como lo que era: una operación no autorizada en territorio soberano mexicano. El cuarto frente son las declaraciones sobre los cárteles gobernando México. Trump sostuvo que los carteles gobiernan México y nadie más durante un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca. Sheinbaum respondió defendiendo su estrategia de seguridad con datos concretos. Reducción de casi 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios destruidos, más de 90 personas extraditas a petición de Estados Unidos. Y lanzó el argumento más poderoso de su respuesta. Mientras México coopera enviando líderes delictivos a cortes estadounidenses, Estados Unidos no ha actuado con la misma firmeza en casos de interés nacional para México. Específicamente mencionó que no se ha concretado la extradición de personas vinculadas al robo de combustibles ni de actores clave relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eso es diplomacia de espejo. Si tú me acusas de no cooperar, yo te muestro que sí coopero. Y además te recuerdo que tú tampoco estás cumpliendo con lo que te comprometiste. Es una postura que no cede y que al mismo tiempo no escala innecesariamente. Exactamente lo que se necesita para llegar al 25 de mayo con la cabeza fría que Sheinbaum ha prometido mantener. El quinto frente es la amenaza de operaciones militares terrestres. Trump declaró que si México no actúa, Washington lo hará, y que la estrategia ahora se enfoca en operaciones terrestres. El asesor Sebastián Gorka confirmó que Trump firmó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo, centrada en neutralizar amenazas hemisféricas y frenar las operaciones de los cárteles. Para México eso significa que el riesgo de una incursión militar americana en suelo mexicano, que hasta hace unos meses parecía un escenario extremo, está siendo construido narrativa y legalmente por Washington paso a paso. La respuesta de Sheinbaum a ese frente
ha sido consistente. Cooperación sin subordinación. El marco de colaboración se basa en respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. Esa frase, repetida una y otra vez en cada conferencia de prensa, no es retórica vacía. Es la línea roja que México le está dibujando a Washington de manera clara y pública. Y al hacerlo públicamente, le está diciendo a la opinión pública, mexicana y latinoamericana, que hay un límite que México no va a cruzar, y le está diciendo a Washington que cruzar ese límite tendría consecuencias políticas internas para Sheinbaum que la hacen incapaz de ceder aunque quisiera. Hay que entender también el contexto del TEMEC, porque es lo que le da a toda esta presión su lógica más profunda. La renegociación del TEMEC comienza el 25 de mayo. Faltan 13 días. Y cada uno de los 5 frentes de presión que Washington está ejerciendo sobre México tiene como objetivo final llegar a esa mesa con México en posición defensiva. Si México está respondiendo a acusaciones contra funcionarios, no puede concentrarse en preparar su postura negociadora. Si México está defendiendo sus consulados, no puede avanzar en los temas comerciales. Si México está explicando qué hacían los agentes de la CIA en Chihuahua, no puede construir el argumento sobre por qué los aranceles americanos son ilegales bajo el TMEC actual. Es una estrategia de distracción y agotamiento. Abrir tantos frentes simultáneos que el gobierno mexicano no tenga la capacidad de atención y de recursos políticos para manejarlos todos bien al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, llegar al 25 de mayo con la narrativa de que México no está cooperando lo suficiente, lo que justificaría mantener o aumentar los aranceles y exigir concesiones mayores en seguridad como condición para aliviarlos. Sheinbaum lo sabe. Y su estrategia de cabeza fría, que algunos analistas están cuestionando como insuficiente, tiene una lógica que quizás no es obvia a primera vista. Cada vez que Sheinbaum responde con datos y con argumentos legales en lugar de con declaraciones de fuego, le está quitando a Trump el pretexto que busca. Si México escala, Washington tiene justificación para escalar más. Si México se mantiene firme pero sin provocar, Washington tiene que seguir inventando pretextos que cada vez parecen más forzados. Y en la mesa del TMEC, lo que importa no es quién ganó el intercambio de declaraciones esta semana, sino quien llega con más argumentos legales y económicos sólidos. La presión de Washington sobre México no va a bajar antes del 25 de mayo. Va a aumentar. Cada uno de los 5 frentes que Trump abrió esta semana puede escalar más. Puede haber nuevas acusaciones contra más funcionarios mexicanos. Puede haber anuncios de cierres específicos de consulados. Puede haber nuevas declaraciones sobre los cárteles y sobre la intervención militar. Todo eso está diseñado para crear un ambiente de crisis que presione a Sheinbaum a ceder en la mesa del TMEC. Pero México llega a esa mesa con sus propias cartas, con un peso que se fortaleció en lugar de colapsar, con reservas internacionales sólidas, con un plan de nearshoring que trae inversión extranjera que Washington quiere proteger, con acuerdos con el BRICS que muestran que México tiene alternativas, con el apoyo de España, Brasil y Colombia en el movimiento en defensa de la democracia, y con una presidenta que ha demostrado, semana tras semana, que no se dobla ante la presión, aunque eso le cueste portadas negativas en los medios americanos. En línea roja, seguimos esta historia hora a hora, porque lo que pase en los próximos 13 días, antes del 25 de mayo, va a definir el tipo de relación que México va a tener con Estados Unidos durante los próximos años. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Sheinbaum puede mantener todos los frentes cerrados y llegar fuerte al TMEC del 25 de mayo? ¿O crees que la presión de Washington va a terminar obligándola a ceder en alguno? La conversación es tuya.